Quiero compartir con ustedes una anécdota que viví hace aproximadamente 2 años. Me encontraba a punto de salir de la secundaria en ese entonces. Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado la música rap y el hip hop. Me han gustado artistas como 50 Cent, Tupac, Ice Cube, ya saben, los artistas más exponentes de ese género. También desde esa época tenía una fascinación con las anécdotas de mi hermano, que siempre me contaba lo maravilloso que era vivir la niñez ahí por los años 90. Me contaba que las caricaturas eran diferentes, que todo era diferente, que incluso el salir a jugar era lo más común y por supuesto que la accesibilidad de jugar con tus amigos en las calles era mucho más fácil que ahora. Y por lo consiguiente, siempre habría querido vivir esa infancia de la cual presumía mucho mi hermano mayor. Un día de aquellos en la escuela, escuché a algunos de mis amigos que estaban hablando algo como que podrías vivir en una realidad alterna a la que estamos ahora, a lo cual presté un poco más de atención porque yo quería experimentar lo que tanto ellos estaban hablando. Decían que si escribías algo en un papelito o en una libreta, algo como un guión de lo que querías que pasara en esa vida, y la ponías debajo de tu almohada, al acostarte soñarías con esa vida, y más que soñarla, que se hacía realidad durante el sueño. Curiosamente me acerqué con mis amigos que estaban platicando sobre ese tema, a lo cual ellos me empezaron a decir cuáles eran los pasos para poder lograr ese como que estado mental o estado de sueño. Lo más común que me decían era que según te transportabas al mundo de Harry Potter o al mundo de Crepúsculo, que era lo más común. Pero yo no quería eso, yo quería experimentar algo que siempre había anhelado, algo que siempre había querido desde que era más pequeño. Y dejándome llevar por mis artistas favoritos de aquel entonces, siempre habría querido vivir por los años 90 y siempre había querido ser una persona de tez morena. Así que le pregunté a mis amigos si lo que yo quería era posible, a lo cual ellos dijeron que sí, que todo dependía de mí y de qué tanto podía creer que podía vivir en esa realidad alterna. Y si tanto lo deseaba, así como yo decía, entonces ellos iban a ayudarme a alcanzar aquel estado que ellos llamaban shifting. Entonces, sin perder más el tiempo, organicé una pijamada con mi amigo más cercano para que él me ayudara a entrar a ese trance. Una vez entrando la noche, saqué pluma y papel y empecé a redactar la vida que yo quería llevar en aquel sueño. Obviamente, quería ser un joven de color morena y vivir por los años 90, porque quería experimentar lo que era jugar, como decía mi hermano, lo que era salir a las calles y no estar atado a mi cuarto jugando videojuegos o solamente chatear por las redes sociales con mis amigos. Una vez que terminé de escribir mi guión para aquel sueño, procedí a meterlo debajo de mi almohada. Entonces me acosté cómodamente y decidí esperar, esperar y esperar, hasta que me quedara completamente dormido. Empecé a sentir cómo mi conciencia poco a poco se desapegaba físicamente de mi cuerpo, y en lo que notaba un poco de obscuridad en mi mirada, me daba cuenta que se esclarecía como si fuera en otro punto de mi vida, en algún punto que jamás había vivido, pero se me hacía familiar, como si ya hubiera vivido esa vida, pero nunca hubiera tenido recuerdos de aquello.
Rápidamente abrí los ojos. Me di cuenta de que mi fisionomía había cambiado por completo. Noté que, efectivamente, era otra persona. Era un chico joven, como de unos 15 a 17 años, de tez morena, alto, bien parecido. Y al parecer, estábamos por los años 90. Volteé la mirada hacia mi alrededor. Noté que tenía familia. Al parecer tenía dos hermanitos menores, mi madre y un padre que al parecer se había ido a trabajar al campo. Estaba completamente anonadado y no dejaba de pensar de que mis amigos tenían razón y que esto era efectivamente real. Sin pensarlo, decidí salir de la cama en busca de algún amigo o alguien cercano que pudiera tener en esa vida. Una vez estando afuera, noté que habían unos vecinos que estaban ahí. Al parecer eran casi de mi misma edad y no tardé mucho en congeniar con ellos. Empezamos a conversar sobre la segunda vida que podía tener. Entonces ellos me hicieron entender de que estábamos en África, estábamos en algún país o algún lugar que se llamaba Ruanda y nos encontrábamos cerca del año 1994. Y yo seguía sin dejar de pensar de que esos desgraciados tenían razón y me encontraba viviendo quizá la mejor etapa de mi vida, porque siempre había querido esto, siempre había querido vivir en esa época y tener muchos amigos con quienes jugar y con quienes pasar la tarde, platicando o simplemente escuchando sus historias. Entre historias, juegos y unos cuantos chistes, empecé a notar que los vientos empezaban a soplar más fuerte y que poco a poco el cielo se oscurecía. Una fuerte lluvia estaba a punto de aproximarse, a lo que le hicimos caso omiso. Éramos jóvenes. ¿Qué más podía pasar? Solamente mojarnos y seguir divirtiéndonos. Empezaron a caer gotas del cielo y repentinamente el cielo se llenó de relámpagos y truenos, dando paso a una intensa y fuerte lluvia. Mientras la lluvia se intensificaba, a lo lejos pude observar que varias gente salía corriendo. No tomé mucha importancia. Creí que era por la lluvia y que corrían hacia sus casas para refugiarse. Entonces escuché que varios jóvenes y niños empezaban a gritar: "Los Hutus, ahí vienen los Hutus". Era algo que no entendía. No había escuchado nunca ese término. ¿Hutus? ¿Alguna especie de animal? ¿Alguna especie de algo? No sabía. Estaba algo desconcertado por esos gritos, porque cada vez se intensificaban y se hacían como gritos de terror, y que en lugar de correr de la lluvia, corrían de algo que amenazaba con hacerles daño. Una sensación de terror y de huida se apoderaron de mi cuerpo al ver que varias personas armadas con machetes y armas de fuego venían persiguiendo a aquellos niños. Entre ellos también se encontraban señoras y hombres que corrían despavoridos de aquellos personajes que al parecer amenazaban con arrebatarles la vida. Sin dudar, salí corriendo con dirección hacia mi casa, sin mirar atrás y sin mirar a toda la gente que se encontraba atrás mío. Solamente pensaba: ¿qué clase de pesadilla es esta? ¿Qué clase de sueño es este? Ya quiero despertar. Solo quiero despertar. Mientras corría y me perdía en mis pensamientos, sin darme cuenta, tropecé
con una roca que estaba en el camino y caí de frente. Me levanté poco a poco y me di la vuelta, solamente para mirar aquel escenario más perturbador que podría haber tenido a lo largo de toda mi vida en una pesadilla. Como si se tratara de una película a la cual le habían quitado el sonido. Notaba que aquellas personas estaban gritando de dolor y de miedo, pero no alcanzaba a escuchar ningún sonido que pudiera provenir de ellos. Aquellos sujetos con machetes en mano desmembraban a sangre fría a mujeres, jóvenes y niños. Rápidamente me puse de pie nuevamente y corrí sin cesar hasta mi casa, solo para darme cuenta que al llegar, toda mi supuesta familia de aquel sueño había sido tomada como rehén por aquellos hombres que estaban armados. Al verme llegar, estos hombres tenían la intención de arremeter contra mi familia. Estaba tan asustado y tan agitado por aquella carrera que había pegado desde la calle hasta mi casa. Sin darme cuenta, un sujeto que estaba detrás de mí me disparó por la espalda. Solo pude sentir cómo las balas de aquella arma se incrustaban en mi carne. Era el dolor más intenso que jamás había sentido en mi vida, y para ser un sueño, la verdad, fue muy real. Empecé a llorar y empecé a arrepentirme de todos mis pecados que había cometido hasta aquel entonces. Y más que nada, empecé a arrepentirme por haber deseado ese sueño, este maldito sueño que me tenía aquí arrodillado y agonizando de dolor. Empecé a sentir que el dolor empezaba a calmarse. Mis latidos se hacían cada vez más lentos. Un intenso frío empezaba a subir por mis pies. Notaba que cada vez mi respiración era un poco más difícil. Y poco a poco mi visión se fue apagando, lentamente, hasta que cerré los ojos por completo. Podía sentir como que estaba dormido, que estaba todavía consciente, pero ya no tenía dolor alguno. Así que solamente podía limitarme a pensar de que simplemente era un sueño y que tarde o temprano iba a tener que despertar. Ni siquiera había terminado de pensar esto cuando empecé a sentir un poco de calor y a sentir como una incómoda luz lastimaba mi vista, que se encontraba cerrada en aquel momento. Antes de abrir los ojos, empecé a intentar mover mis extremidades, a lo cual sentí algo muy acolchonado, como si se tratara de que hubiera estado dormido todo este tiempo en mi colchón. Sentí un poco de alivio y dije, wow, todo fue una pesadilla. Entonces decidí abrir los ojos, y grande fue mi sorpresa al notar que estaba recostado entre una pila de cuerpos humanos que se encontraban sin vida. No les voy a mentir, eran cientos de cadáveres que estaban en el piso. Asqueado, empecé a vomitar, debido al olor intenso a putrefacción de aquel lugar. Los gusanos que rodeaban aquellos cuerpos también estaban impregnados en mí. Me costaba mucho esfuerzo el poder moverme, ni siquiera podía levantar un brazo. Sinceramente, no sé ni cuántos días pasé acostado ahí, y creo que me habían dado por muerto. Con las pocas fuerzas que me quedaban, logré rodarme de aquella pila
de cadáveres que estaban debajo de mí, pero fue lo más estúpido que pude haber hecho. Entre mi delirio de saber si aquella pesadilla era real o de verdad estaba pasando todo esto, noté que mi piel ya no era del mismo color, así que poco a poco me fui revisando con la vista y me di cuenta de que se trataba de mí, de mi cuerpo real, aquel cuerpo que se supone que se debería encontrar en la casa de mis padres, donde yo lo había dejado descansando, y no en esta pesadilla tan real que me había hecho sentir que es lo que se siente morir. Empecé a llorar de desesperación, en lo que veía que poco a poco un hombre se acercaba hacia mí. Me había resignado a la vida, me había resignado a todo. Estaba dispuesto a morir, con tal de darle fin a esta pesadilla. Entonces, ese sujeto, sin pensarlo, me agarró del cabello y empuñando su machete, sentí como poco a poco la hoja de aquel instrumento de tortura empezó a cortarme el cuello, a lo cual solamente cerré los ojos fuerte hasta que la hoja del machete se topó con mi columna vertebral. Cada golpe que este sujeto le daba con el machete a mi hueso, podía sentir como si un auto me aplastara y no dejara intacto ninguno de mis huesos, como si alguien tomara con sus manos mi corazón y lo aplastara. Y lo único que podía pensar era en que esta pesadilla ya se acabara. Así que cerré una vez más los ojos con todas mis fuerzas y en el proceso sentí como cada uno de mis dientes también se fueron rompiendo uno a uno. Con cada golpe que este sujeto le daba a mi cuerpo, sentía que mi conciencia se desvanecía, hasta que por fin dejé de sentir dolor. Y esto se debía a que este sujeto ya había separado por completo mi cabeza de mi cuerpo. Empecé a escuchar un murmullo, una voz suave y tenue que poco a poco se intensificaba, hasta que con claridad pude escuchar que era mi mejor amigo. Me estaba gritando por mi nombre y me estaba diciendo: reacciona, reacciona. Cuando por fin pude recuperar mi conciencia por completo y abrí los ojos, noté que mi amigo tenía una cara de terror en su rostro y me preguntó: ¿estás bien? Es que empezaste a convulsionar y te pusiste un poco pálido. La verdad me espantaste mucho, que creí que algo te había poseído. Sin palabras y sin nada más que decirle, lo abracé y bajé rápido hasta el cuarto de mis padres y les di de igual manera un abrazo. Me encontraba de vuelta a mi vida normal, a esa vida que nunca le había dado la importancia, pero ahora estoy completamente consciente de que amo mi vida. Desgraciadamente, tuve que pasar por toda esta pesadilla para darme cuenta de que no cambiaría mi vida por nada. Esta fue mi experiencia con el famoso shipping. No sé si solamente a mí me pasó esta vivencia, pero créanme, no es algo que quiero repetir.
Espero les haya gustado la historia. Estos hechos fueron reales, situados en algún lugar de África llamado Ruanda, donde se dieron estos hechos que fueron el genocidio más grande en los últimos 50 años en la historia de la humanidad. En el mes de abril del año de 1994. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, regálanos tu like. Y por supuesto, comparte. Recuerda, yo soy tu amigo Postmortem. Y de todo corazón te deseo que tus pesadillas se hagan realidad. Si no te suscribes, en tu próximo shifting saldrás embarazada de Ron.